esta ocasión vamos a diseñar una antena Yagi-Uda de 4 elementos, que sería un elemento reflector, dos elementos directores y un elemento conductor o radiante, que sería el dipolo. Bien, lo primero que tenemos que crear son las variables. Las variables en este caso serían la frecuencia. La frecuencia de operación de este tipo de antenas está en el rango de las bandas de VHF y UHF, que serían de 30 MHz hasta 3 GHz. Entonces vamos a usar una frecuencia de operación de 300 MHz, que serían 300,6. Guardamos y añadimos esta variable. Después vamos a añadir la variable lambda, que vendría a ser la longitud de onda, que nos serviría para determinar el tamaño o la longitud de los elementos de la antena, que tanto sería el elemento conductor, que sería el radiador, y los elementos parásitos, que son los reflectores y los directores. Lambda es la relación entre la velocidad de la luz sobre la frecuencia de operación de la antena. La velocidad de la luz ya está definida como C0, mientras que la frecuencia era la variable que pusimos anteriormente. Evaluamos y nos queda un valor cercano a 1 metro. Añadimos. Las otras variables serían las longitudes que van a tener nuestros elementos de la antena. En el caso de la longitud del dipolo, el de subdip, vamos a utilizar una recomendación del diseño de este tipo de antenas que se utiliza en los libros. Nos dice que no es el típico valor de 0.5 lambda, que sería de media longitud de onda del dipolo, sino en este caso, para obtener un valor de impedancia cercano a 50, se utiliza 0.47 lambda. Entonces evaluamos y añadimos. Para el reflector debe ser ligeramente más grande que el elemento radiador, ya que está detrás del dipolo. Entonces, este lo vamos a poner con 0.5 lambda, o sea, lambda medios. Evaluamos y añadimos. Y para los directores, los directores vamos a usar, bueno, libros de diseño nos dicen que tomemos en cuenta que deben ser más pequeños ligeramente más pequeños, entre un 20% y 10%, que el, que el elemento radiante. Es decir, que sería multiplicarlos por, bueno, aquí 0.47 era el elemento radiante, multiplicarlos por, en este caso voy a utilizar una disminución del 20%, que sería por 0.8. Entonces, podemos utilizar también el 10%, que sería por 0.90, pero vamos a utilizar este valor de 0.8 multiplicado por el tamaño de la longitud del dipolo. Aquí puedo poner el dip también. Entonces evaluamos, sí, añadimos. Entonces ya tenido esto en cuenta, también tenemos que poner el espaciado entre los elementos, tanto en el reflector como en los directores. Para el espaciado del reflector vamos a usar también lo que recomiendan los libros de diseño de este tipo de antenas, que es de 0.25 lambda a 0.35 lambda. Vamos a utilizar para el reflector 0.25 lambda, y para los directores vamos a utilizar 0.35 lambda. Entonces, ahora lo único que nos faltaría es el radio del conductor. El radio del conductor, voy a poner variable radius, tiene que ser, bueno, vamos a usar un valor comercial, que es de 10 milímetros de diámetro, que utilizan para el diseño de ciertas antenas de tipo inalambre, que sería de 10 milímetros en diámetro, por lo que el radio sería de 0.05 metros. 0.005 metros. Evaluamos, añadimos. Entonces, ya teniendo estas variables, vamos a comenzar a diseñar nuestra antena de 4 elementos tipo Yagi. Vamos a clic derecho, curva, línea. Bien, vamos a hacer una antena Yagi UDA de polarización horizontal, es decir, que estaría en el plano X y en el plano Y.
en el eje X y en el eje Y, que sería el plano XY. Entonces, en el plano U vamos a dibujar nuestro dipolo, que sería L sub dip sobre 2. Y en el final del punto sería lo mismo, pero negativo. Las demás variables quedarían en cero, los demás ejes. Entonces, vemos que se nos crea, como pueden ver, se nos crea nuestro dipolo. Entonces, una vez creado nuestro dipolo, que sería el elemento radiador, vamos a crear el elemento reflector, que sería L sub R dividido por 2, también sería por acá. Pero en este caso estaría espaciado en el eje Y, una distancia del espaciado que hemos puesto como variable, que era E sub R, pero negativo en ambos puntos. Entonces, vemos que se nos creó aquí, añadimos y se nos ha creado ya nuestro reflector, que está espaciado 0.25 lambda del elemento radiador. Ahora vamos a crear el director, que sería el sub t, el sub dirk. Copiamos y aquí es lo mismo, pero en este caso va a ser el espaciado del director, pero positivo. Vemos que se nos crea aquí nuestro director, añadimos. Bueno, como son dos directores porque son de 4 elementos, vamos a añadir otro director, pero esta vez sería por 2, y aquí por 2, que sería espaciado también entre directores, que se nos crearía el otro director, añadimos, y ya tenemos los 4 elementos puestos en nuestra antena Yagi-Uda. Entonces ya cerramos y ahora tenemos que energizar en nuestro elemento radiador, que vendría a ser la línea 1, que sería el dipolo. Entonces los demás elementos, que serían los dos directores y el elemento reflector, serían parásitos, es decir, que no serían energizados, ya que estos ayudarían a deformar nuestro diagrama de radiación. Si recordarán, el diagrama de radiación de antena dipolo es un tipo dona, más o menos, casi cercano a la antena isotrópica, pero cuando aumentamos elementos parásitos, como en este caso tipo Yagi-Uda, vamos a ver que nuestro diagrama de reflexión se va a deformar por hacerse más directivo. En vez de una antena dipolo que es unidireccional, las antenas Yagi-Uda son tipo directivos, es decir, que tienen como una cierta, está deformado su diagrama de radiación hacia una región específica. Entonces vamos a energizar nuestro elemento radiador, que sería la línea 1. Hacemos clic sobre la línea 1, o seleccionamos la línea 1 y en línea 1 en Wires, en la parte de izquierda, hacemos clic derecho, creamos un puerto para este elemento radiante y lo vamos a poner en medio. Como dice aquí, se pone en medio nuestro puerto para alimentarlo. Añadimos. Una vez añadido el puerto, vamos al puerto 1 que está aquí, que sería el puerto que añadimos recientemente, clic derecho y vamos a añadirle una fuente de voltaje, que por defecto ya nos salen los valores. Vamos a dejar estos valores porque con estos valores también nos sirven, que sería una magnitud de 1 voltio, una fase de 0 grados y una impedancia de puerto de 50 ohms. Entonces añadimos y se nos añade aquí la fuente de voltaje en la pestaña de configuración. Ahora lo que faltaría sería añadir la frecuencia, ¿no? El rango de frecuencia en el que vamos a operar en este caso, vimos en frecuencia y vamos a utilizar la tercera opción, bueno, single frequency, tercera opción, desplegamos, que sería puntos discretos espaciados linealmente. Vamos a utilizar un rango que va a empezar desde los 200 MHz hasta los 400 MHz, con un número de frecuencias de 11. Y ahí vamos a tener un incremento de frecuencia de 20 Hz en 20 Hz, hasta empezaría desde 200 hasta llegar a 400. Entonces, hecho esto, ponemos OK y se nos va a crear un rango de frecuencias que nos ayudarán a graficar nuestro diagrama de radiación y los diagramas polares, además de las gráficas de coeficiente de reflexión, de impedancia, admitancia, entre otras, que necesitamos como los parámetros de una antena, en este caso tipo Yagi-Uda.
Entonces ya agregada la frecuencia, agregada nuestros elementos, vamos a agregar la malla, el mallado. Vamos a Mesh, vamos a crear Mesh. En crear Mesh, en Create Mesh, vamos a en tamaño de mesh es de tipo estándar. ¿Para qué malla? Toda la malla sería. O sea, todos los elementos vamos a ponerles una malla. Entonces, en este caso aquí nos sale que el radio del alambre global, ¿no? Entonces, para todos los elementos vamos a utilizar la variable que hemos puesto, que era radius, y le hacemos la malla. Y vemos que se nos pone, o sea, se nos crea nuestro mallado, ¿no? Que sería el grosor de nuestro conductor. Entonces, una vez hecho eso, ahora tenemos que crear las solicitudes para ver cómo se comporta este tipo de antena Yagiva, ¿no? Que es tipo directiva. Entonces, en request, ¿no? Aquí en la pestaña de la izquierda o aquí en la barra de tareas de acá arribita, en la parte superior, en request vemos que aquí nos dice campos lejanos y campos cercanos. Vamos a campos lejanos, hacemos clic. Entonces vamos a graficar el diagrama en 3D, que sería nuestro diagrama de radiación. Vamos a cambiar el nombre a 3D. Añadimos y vamos a hacer los cortes horizontal y vertical de nuestra antena. Entonces sería el corte horizontal en el plano UV. Vamos aquí corte horizontal y añadimos y hacemos corte horizontal, añadimos y el corte vertical, que sería en el plano VN. Corte vertical. Añadimos, ya tenemos los tres cortes, bueno, corte horizontal, vertical y el corte bueno, plano 3D mejor dicho. Entonces, ya hecho esto, ya estaría diseñando nuestra antena. Podemos también añadir las corrientes para ver cómo se ve la distribución de corriente tanto en el elemento radiante cómo interacciona la corriente del elemento radiante con los elementos parásitos. Le podemos añadir, aquí ponemos Hall Currents y añadimos, cerramos, ¿no? Entonces, ya creado esto, solo tenemos que validar el diseño. Para ello vamos a Solver Room, FECO que diga validación, que sería campos electromagnéticos computarizados, más o menos. Hacemos clic y vemos si se valida todo está bien, todo hecho. Entonces vemos que todo está bien. Entonces cerramos y ahora ya podemos hacer el FECO Solver, ¿no? Para que resuelva todo este diseño de antena y podamos correrlo en PostFECO, que vendría a ser la parte para visualizar los diagramas de radiación, planos y parámetros de la antena. Entonces en FECO Solver nos dice que debemos guardar, le decimos que sí, que ponemos y vemos que está corriendo hasta que y está todo bien, está ok. Entonces ya está, esta parte ya estaría hecha, ya estaría terminada la parte del CalFeco y procederíamos a hacer la parte del PostFeco. Esa parte la haré en un segundo video mostrando los resultados.